Vamos lo a pone como la avanzar otra, un tema importantísimo. Me imagino, ¿han llegado a los casos clínicos o no han llegado? Porque estaban extendiéndose en la parte teórica. ¿Llegaron a descifrar los casos clínicos, que es lo que es laboratorio de hepatitis? Bueno. Entonces, vamos a avanzar el tema de hepatitis, que como les decía, de repente es la oportunidad que tienen de conocer lo que es la hepatitis desde el punto de vista práctico, ¿ya? De casos clínicos, de laboratorio, sobre todo de interpretación. Hepatitis van a ver en otras asignaturas, pero desde el punto de vista de la fisiopatología, del tratamiento. Aquí es desde el punto de vista del diagnóstico del laboratorio. Entonces, ¿qué es la hepatitis? Inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital importantísimo. Si se inflama, va a causar daños en la funcionalidad del organismo humano y graves, ¿no? Y esa inflamación del hígado es producida no solamente por virus, sino también es producida por medicamentos y también es producida por sustancias tóxicas. Pero la más importante de todas estas hepatitis es la hepatitis producida por los virus. Y en el caso de que sean los virus, no hay solo un virus. Hay virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D, virus de la hepatitis E, entre los más importantes. Cada uno es muy diferente, pertenece a diferentes géneros. Lo único en común que tienen es la clínica que producen. La clínica que producen, ya saben ustedes, ictericia. ¿Qué es la ictericia? Coloración amarillenta de la conjuntiva, de la piel, ¿no? Entonces, la ictericia es lo más importante. Náuseas, vómitos, y eso que ni siquiera el 100% de los pacientes que sufren de hepatitis se vuelven amarillos, pero están con hepatitis, ¿ya? Entonces, eso que le quede claro, porque en medicina no es 2 más 2 es 4. O sea, no es el 100% de los pacientes que presentan la ictericia. Algunos tienen hepatitis, pueden tener náuseas, vómitos, acolia, coluria, pueden tener, pero no tienen ictericia. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar tanto desde la parte clínica, epidemiológica y de laboratorio. Entonces, ¿cuál es la triada típica para hacer diagnóstico de hepatitis? Para decir, este paciente tiene hepatitis, ya sabemos la clínica, la epidemiología y el laboratorio, ¿no es cierto? La clínica, la triada típica, ¿cuál es? Díganme. Ictericia, coluria, acolia, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe qué es ictericia, ¿no es cierto? Hemos mostrado la foto. ¿Saben lo que es coluria? Coloración marrón de la orina. ¿Y saben qué es acolia? Las heces, en vez de ser cafés, son blanquecinas, es decir, hipopigmentadas. Entonces, además el paciente puede tener náuseas, vómitos, ¿no? Esas son las características importantes. Coluria, acolia, ¿ya? Y ictericia. Entonces, la hepatitis viral, como les decía, es producida por el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, C, D, E. Cada uno de estos virus es totalmente diferente. Todos estos virus tienen como ácido nucleico el ARN.
menos el virus de la hepatitis B, que tiene ADN, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes las características. Estas son las características de las hepatitis, ¿ya? El virus de la hepatitis A es un picornavirus, o sea, pertenece al género picornavirus. El de la B, el de la E pertenece a los norovirus, el de la B, hepatnavirus, el de la C, flavivirus, igual que el B, ¿no? Entonces, fíjense, son diferentes géneros, incluso son totalmente diferentes, pero todos producen la misma clínica. Entonces, si un paciente aparece con esta clínica en su consultorio, puede que ustedes digan es hepatitis, pero ¿qué hepatitis? ¿Será hepatitis viral? ¿Será hepatitis medicamentosa? ¿Será hepatitis tóxica? Y si es hepatitis viral, ¿será A? ¿Será B? ¿Será C? ¿Será D? Entonces, ¿qué es lo que me define? La parte epidemiológica y sobre todo el laboratorio, que me dice sí es hepatitis A. ¿Por qué? Porque me está detectando o el antígeno o el anticuerpo del virus específicamente, ¿ya? Yo he puesto juntas la hepatitis A y E. ¿Por qué? Porque tienen características similares. En primer lugar, el mecanismo de transmisión es fecal oral, es decir, al comer, ingresa por la boca, ¿no? Puede ser directo, ano, mano, boca. Ya saben ustedes cómo es en el caso de las bacterias, hemos hablado de salmonella, shigella, ano, mano, boca. No se lavan las manos, ni antes ni después, ni antes de comer ni después de ir al baño, y contaminan los alimentos. O a través de agua y alimentos contaminados, con heces de pacientes. La fuente de infección son las heces de los pacientes. Fecal oral. En cambio, la hepatitis B, C y D tienen en común no el mecanismo oral de transmisión, no es al comer, es por vía parenteral, es decir, al pincharse con una aguja, al hacer tatuajes con material contaminado, al hacer los piercing, ¿no? Con material contaminado, a través de una transfusión sanguínea o por la vía congénita. Una madre que está embarazada a través de la vía transplacentaria pasa a su bebé, ¿ya? Esas son las vías de transmisión y sexual también, ¿no? También es otro mecanismo de transmisión sexual, la B, la C y la D. Prevalencia, ¿cuáles son de más alta prevalencia a nivel mundial? La A y la B, ¿ya? Las demás de acuerdo a la región. ¿Qué enfermedades tienen asociadas? Es decir, ¿se presentan solas o vienen o producen otras enfermedades? La A y la E ninguna, solamente hepatitis A. Sin embargo, la hepatitis B, C y D presentan enfermedades asociadas. Es decir, si un paciente no se cura, no tiene un control de hepatitis B y C, puede desencadenarse una cirrosis, que es fibrosis del hígado, y no funciona, o una carcinoma hepático, cáncer de hígado, ¿ya? Cirrosis y hepatitis fulminante. ¿Hay vacunas? Sí, hay vacuna para hepatitis A y para hepatitis B. ¿Cuáles son graves? Grave es la hepatitis B, cuando es crónica, porque desencadena estos cuadros de cirrosis. Igualmente la hepatitis C y la hepatitis D tiene la característica de presentarse en una coinfección con el virus de la hepatitis B. ¿Qué quiere decir? Generalmente aparece junta en pacientes que tienen hepatitis B. La hepatitis D aparece en pacientes que tienen hepatitis B. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ustedes saben que toda enfermedad o bien es aguda o es crónica. ¿Qué significa aguda? Que dura poco tiempo y se pasa. Crónica, que se alarga a través del tiempo.
Entonces, ¿cuáles son agudas? Solamente las que son fecal oral, A y B, D, E. La A y la E son agudas, no existe hepatitis A ni E crónica. Entonces, por eso mismo, porque son agudas, su gravedad es moderada. En cambio, las hepatitis B, C y D presentan la forma aguda, pero pueden cronificar. Y cuando cronifican es porque cuando cronifican hay el riesgo de que se presente el carcinoma y la cirrosis. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Por los síntomas. Todos van a presentar la triada típica, la clínica de la hepatitis. No todos. Ya hemos dicho, 50% de los casos no presentan ictericia, pero tienen hepatitis, han sufrido de hepatitis. ¿Ya? Dependiendo, por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, es más el porcentaje de asintomáticos que de sintomáticos. Entonces, hay para diagnóstico de laboratorio directo e indirecto. Ya saben ustedes que el diagnóstico de laboratorio puede ser directo e indirecto. ¿Qué se mide en el diagnóstico directo? Los antígenos. ¿Y qué se mide en el diagnóstico indirecto? Los anticuerpos. ¿No es cierto? Entonces, eso vamos a ir viendo de acuerdo al estado. Entonces, vamos a empezar a describir lo que hemos hablado hasta el momento. Es generalidades de la hepatitis A, B, C, D y E. Ahora vamos a pasar a describir cada una de estas hepatitis, especialmente las más comunes, que son la A, la B y la D. Vamos a empezar por la hepatitis A. Ya dijimos, la hepatitis A generalmente no es grave, no se asocia con enfermedad hepática crónica. Eso es lo más importante, chicos. No existe hepatitis A crónica. Generalmente se presenta en los niños por transmisión fecal oral. Entonces, dura una semana, 10 días y se va. No se habla más de hepatitis. Ese niño no se vuelve a enfermar más de hepatitis. Una sola vez en la vida uno se enferma de hepatitis A, ¿ya? Porque ese virus que ha ingresado de la hepatitis A produce anticuerpos contra el virus de la hepatitis A y no se vuelve a enfermar otra vez. Esos anticuerpos duran toda la vida. Por lo tanto, uno puede inmunizarse en forma natural y en forma adquirida. ¿Cuál es la forma natural? A ver, usted dígame cómo. Para inmunizarse, la forma natural. Enfermarse, ¿no es cierto? Esa es la forma natural, enfermarse y quedar con los anticuerpos toda su vida, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la forma adquirida? La vacuna, ¿no es cierto? Me ponen el antígeno a la fuerza y inactivo y yo desarrollo anticuerpos. Entonces desarrollo anticuerpos y es solamente una vez, ¿ya? Entonces no hay forma aguda, porque no hay forma crónica, como sucede en la hepatitis B, C y D, que son las más importantes por su cronicidad. Bueno, ya hemos dicho, ese es el virus, es un picornavirus, tiene ARN, ¿no? La infección da protección de por vida, eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Se entiende, chicos, eso? El haberse enfermado da protección de por vida. Como todos los virus, tiene su ARN y tiene su cápside que lo protege. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? La parte epidemiológica para el diagnóstico. Este virus se encuentra desde 1995, la vacuna. Generalmente se presenta más en los niños, por el mecanismo de transmisión, ¿no es cierto? Fecal oral.
Entonces, es muy importante cuando aparezca alguien con ictericia, la edad. Si es un niño, vamos a sospechar, aunque no vamos a asegurar, que se trata de una hepatitis A. ¿Ya? Continúa siendo una de las enfermedades prevenibles por vacunación. Hay la vacuna inactiva, o sea, de virus inactivos, pero no está cubierta por el PAI en Bolivia. ¿Me dejo entender qué es eso? Sí. O sea, hay que comprar. El que quiere que sus hijos no tengan hepatitis A, debe comprarla. Un importante problema de salud pública. Es una de las principales causas de ictericia en el mundo. ¿Cómo se produce la enfermedad? Aquí está bien clarito. Esta persona tiene hepatitis A, defeca, elimina al virus en las heces. Estos virus contaminan los alimentos de un huésped susceptible e ingresan para continuar el ciclo, ¿no? Fecal oral, o a través de agua o alimentos contaminados. ¿Está claro, no, chicos? Su mecanismo de transmisión. ¿Cómo es el cuadro clínico? Como dijimos, no todos los casos presentan síntomas. Hay formas inaparentes. Pueden ustedes haber sufrido de hepatitis A, pero no han tenido, yo nunca he tenido hepatitis A, nunca digan ya ustedes más eso. Nunca me dio varicela, nunca me dio rubela. La mayoría de las enfermedades virales son asintomáticas, pero uno ha tenido contacto. Si les sacan ustedes pruebas de sangre, separan el suero, quienes hacen la prueba para virus de la hepatitis A, me imagino que van a dar positivas algunos y otros no. Entonces, nunca digan yo no tuve. De repente he tenido contacto, pero de la forma asintomática, inaparente. La mayoría son clásicas, es decir, que presentan los signos y síntomas específicos donde está la triada de la hepatitis. Inaparente. Se reserva para aquellos pacientes que no presentan síntomas y que solo se reconoce la enfermedad a través de la detección de diferentes anormalidades por haber estado expuestos a la enfermedad y sometidos a vigilancia. En estos casos puede verse las transaminasas elevadas. En cualquier caso donde hay daño hepático, y ustedes ya saben por bioquímica, me imagino que son las transaminasas, ¿no? ¿O no? ¿No? Las transaminasas son unas enzimas, transaminasa glutámica pirúvica y transaminasa glutámica oxalacética, que aparecen elevadas de valor cuando hay daño hepático. Entonces, si están elevadas las transaminasas en su valor, hay un daño hepático. No siempre hepatitis, pero hay una inflamación del hígado. O sea, inaparente, no hay síntomas. La clásica suele verse en más del 90%, o sea, la hepatitis A, en más del 90% de los casos presenta la clínica, que son la ictericia. Primero va a haber un periodo de incubación, es decir, desde que el paciente come el alimento que está contaminado con virus de la hepatitis A hasta que se presenta el primer signo o síntoma, que puede ser fiebre, que puede ser ictericia, que puede ser coluria, que puede ser acolia. Pero pasa este periodo ictérico y el paciente se cura, entra en un periodo de convalescencia. O sea, que la hepatitis A no es peligrosa. Se cura, no dura esto más de 15 días y se cura el paciente. Pueden quedar los anticuerpos presentes en el suero unos 3 meses. A ver, en el caso de la hepatitis A, chicos, ¿qué es lo que ustedes van a pedir? Hepatitis A, para saber si aparece un paciente ictérico, es niño, ¿no? Y hay antecedentes de que en la familia alguien sufrió de hepatitis, o hay varios niños en el colegio que están con hepatitis. Entonces, ¿qué es lo que van a pedir? Esto va a producir, esto es el antígeno,
antígeno, hepatitis A, antígeno. Ese antígeno, este va a producir hepatitis A anticuerpos, ¿no es cierto? El que ingresa es el virus, es el antígeno, ¿está claro eso? ¿Me entienden o no? El virus, este virus, es el antígeno de la hepatitis A. Ingresa al organismo humano y en una cuestión de tiempo va a producir, ¿qué va a producir? Anticuerpos, hepatitis A, anticuerpos IgM primero y hepatitis A, anticuerpos IgG. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a pedir si tienen un niño con estos signos y síntomas? Van a pedir serología para hepatitis A, IgM e IgG. Ustedes me dirán, pero si no cronifica, pero les dice muchas cosas la IgG. La IgM nos dice que está con hepatitis en un periodo agudo. Y si nos da la IgG positiva y la IgM negativa, ¿qué significa? Que ya pasó de hepatitis. Esto se mantiene durante toda la vida del paciente. Pero puede ser el resultado o bien de la vacunación o bien de haber enfermado. ¿Me dejo entender? Porque en ambos casos ingresó el virus. Chicos, ¿me estáis dejando entender o no? Sí. Ya, entonces, la presencia de IgG contra el virus de la hepatitis A no significa que la enfermedad, nunca me digan hepatitis A crónica, no existe. ¿Ya? Díganme hepatitis A. No, reactiva tampoco. Agua. Cuando anda la G. Es una cicatriz serológica. ¿Qué quiere decir? Paciente que enfermó alguna vez de hepatitis A. ¿Me dejo entender? ¿Usted me entiende? Eso significa cuando da la IgG. O sea, ustedes se van a dar cuenta, no es como en el Chagas, por ejemplo, si da IgG positiva, Chagas crónico, toxo, IgG positiva, toxoplasmosis crónica. No existe eso en hepatitis A. La presencia solamente es aguda. IgM positiva, hepatitis A. IgG positiva no tiene hepatitis A. Ya es una cicatriz serológica, pero no me digan hepatitis A crónica, como en el caso de la hepatitis B, que vamos a ver que es diferente la interpretación. ¿Se ha entendido? Ya. Bueno, el periodo de incubación se caracteriza porque el paciente presenta astenia, malestar, fatigas, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, pero dura 3 a 4 días, excepcionalmente puede durar 2 semanas. Y en la fase ictérica ya se presenta, como saben ustedes, la ictericia, se presentan la colia, la coluria y ya la IgM, el anticuerpo IgM contra el virus de la hepatitis A ya está positivo. O sea que en este periodo ustedes pueden pedir la IgM, ya está positivo. Bueno, esos son algunos de los síntomas, ¿no? De la hepatitis A: náuseas, vómitos, heces pálidas, hepatomegalia, esplenomegalia. No requiere tratamiento con antivirales, ¿ya? Eso que quede claro. Aquí esto es como lo que acabo de decirles. Periodo de incubación, periodo ictérico y periodo de convalescencia. Son los 3 periodos de la hepatitis A. Periodo de incubación desde que come hasta que se presenta el primer signo o síntomas, ¿no? 1 o 2 semanas, casi 2 semanas o más.
Ahí empieza el periodo ictérico. Ictericia, acolia, coluria, náuseas, vómitos o no hay nada. Entonces aparece, las transaminasas están altas, pero también ¿qué está? ¿Qué sube? La IgM. La IgM da positiva. Y la IgG empieza a subir y se mantiene durante toda la vida del paciente. La IgM cae a las 8 semanas, ya tiene que dar negativo. ¿Se entiende? ¿Es importante esto o no? Que lo entiendan. Cada enfermedad viral tiene su interpretación totalmente diferente. Todo es a través de la función del tiempo. Ustedes, para hacer un buen diagnóstico, tienen que preguntar al paciente el tiempo, los días, las semanas, tienen que saber el tiempo de incubación, no pedir cualquier cosa, porque en cada tiempo hay su explicación, ¿no? Están presentes diferentes marcadores serológicos. ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, ya está, tenemos aquí cómo es el laboratorio. Ya hemos dicho, hay que extraer sangre, que es la serología. Hoy en día dice, la sospecha de una hepatitis causada por la hepatitis A se considera con la medición de los anticuerpos de tipo IgM contra el virus de la hepatitis A. Hasta ahí ya lo dijimos, ¿no es cierto? El cual es un marcador de infección aguda que permite la detección, aunque no precoz, del enfermo investigado con cuadro agudo. ¿Se entiende? Eso ya lo dijimos. Hepatitis A aguda. El tratamiento. No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento para el episodio agudo de hepatitis A. O sea, no hay que dar antivirales, como en el caso de las infecciones bacterianas. ¿Qué es lo que se da? Antibióticos. No hay que dar antivirales. El tratamiento es sintomático, porque es una hepatitis benigna, moderada. Y además, mejor es que el niño se enferme temprano porque queda inmunizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratamiento sintomático. Si el niño tiene náuseas, vómitos, un antiemético. Si tiene fiebre, un antifebril. Pero lo más importante es la dieta. En cualquier hepatitis, alimentos prohibidos, el alcohol, la grasa, las frituras, los condimentos, los lácteos, las carnes grasosas, el chocolate que es grasoso, las bebidas gaseosas. Entonces, no, ninguno de estos es dieta blanda. Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que dan los médicos? Los médicos lo que dan es carne, vegetales, frutas, cereales, azúcares. Ustedes se van a dar cuenta, a veces los pediatras tienen en su consultorio pastillas, ¿no? Entonces les dan pastillas a los niños. ¿Por qué? Porque la glucosa es un desintoxicante hepático. ¿Ustedes conocen el glucosamín? Sí. El dextrotón, a base de glucosa, de dextrosa, ¿no es cierto? Entonces, eso se utiliza para desintoxicar el hígado. Entonces, también les dan glucosamín, les dan el dextrotón, le ponen suero glucosado si es necesario, pero pastillas para desintoxicar el hígado por la glucosa que tiene. ¿Ya? Ese es el tratamiento en el caso de la hepatitis A y la hepatitis E. Entonces, ¿cuál es la prevención? La prevención incluye medidas sanitarias, como las transmisiones fecal-oral. Entonces, consumir agua potable o hervir el agua, alimentos bien cocidos, eliminación de excretas, ¿no? Todo lo mismo porque es la fuente de infección son las heces de pacientes enfermos o portadores, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el pronóstico? Niña, usted, la que está con la mano así, ¿usted sabe qué es pronóstico? No, la que está.
¿Sabe qué es pronóstico? Eso, el diagnóstico es el momento actual y el pronóstico es lo que pasará mañana, así como el pronóstico del tiempo, ¿no? Es lo mismo, pero el pronóstico es bueno. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se va a curar, no es como la hepatitis B. Ya esta tiene pronóstico bueno. En cambio, ahora vamos a ver la hepatitis B. ¿Está clara la hepatitis A? Facilísimo el diagnóstico. ¿Qué es lo que ustedes deben pedir ante un niño con ictericia, poliaciduria? En la epidemiología, importante preguntar la edad, importante preguntar la comida que comió, si hay varios en la escuela, si presentan los mismos signos o síntomas, ¿no? Importante por el mecanismo de transmisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que deben pedir en el laboratorio? Anticuerpo, serología, ¿no? Anticuerpo IgM e IgG contra el virus de la hepatitis A, ¿no? Hepatitis A, AC, anticuerpo IgM e IgG. Eso es lo que ustedes deben pedir. ¿Cuándo estará positivo si hay hepatitis A? ¿Cuál? La IgM. Y si no da la IgM y da la IgG, infección pasada, ¿no? Que alguna vez tuvo o lo han vacunado. Sí. Si no tuvo, eso no sabemos. Virus de la hepatitis B. Bueno, este virus de la hepatitis B es más complicado porque tiene varios antígenos. Fíjense, los más importantes en su superficie, en esta capa de afuera, tiene el antígeno de superficie, ¿no? Ese antígeno de superficie es uno de los más importantes, porque es el primero que aparece. Antígenos tienen. No se olviden, virus de la hepatitis B tiene un antígeno de superficie. Virus de la hepatitis B tiene un antígeno, acá, tiene un antígeno del core. Antígeno del core. Virus de la hepatitis B tiene un antígeno E. O sea, tiene 3 antígenos en su estructura. Entonces, esos 3 antígenos es parte del virus. Entonces, esos antígenos, ¿qué van a, cuando ingresan al organismo humano, ya sabemos, ya parenteral, ¿qué va a hacer nuestro sistema inmunológico? Formar anticuerpos. Entonces, virus de la hepatitis B, anticuerpos. Todos forman anticuerpos. AC, o en algunos libros dice anti. Entonces, este va a formar su anticuerpo de superficie, este es su anticuerpo del core y este es su anticuerpo E. Anticuerpo E, ¿no es cierto? Va a formar su anticuerpo E. Pero resulta que el del core tiene 2, que son virus de la hepatitis B, anticuerpo del core IgM, y virus de la hepatitis B, anticuerpo del core IgG. Todos estos aparecen en un paciente que tiene hepatitis B en diferentes momentos. O sea que ustedes, ¿qué tienen que hacer cuando sospechen que un paciente tiene hepatitis B por la clínica, por la epidemiología? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pedir, todos son marcadores serológicos de hepatitis. ¿Serológicos qué significa? ¿De dónde van a? Sangre, del suero del paciente. Hay que sacar sangre, menos
menos este antígeno del core no se encuentra en la sangre. Ese no es serológico. Se encuentra en los tejidos del paciente. Entonces, ese hay que investigarlo, hay que buscarlo por una biopsia. ¿Ya? Por una biopsia, no por sangre, no serológico. ¿Está claro? ¿Esto entienden, chicos? Esto es lo más importante. Ahora, cada uno de estos aparece en diferentes momentos del paciente, ¿ya? Entonces, ya saben, la transmisión por agujas, por piercing, por tatuajes, ¿no? Sexual, también puede ser congénita, a través de transfusiones. Entonces, este virus es más peligroso que el anterior porque puede producir necrosis centrolobbiliar del hígado y destrucción del retículo parenquimatoso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de la hepatitis? Generalmente es la misma que de la hepatitis A. Astenia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal en el caso del periodo de incubación. Ya en el periodo histérico 30-50%, en el caso de la hepatitis A, 90% pasaban a la fase histérica. Aquí 30-50% menos, ¿no? Ictericia, febrícula, artralgias, coluria, ¿no? Y un 70% tienen infección asintomática. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros de repente podemos haber pasado por hepatitis B y ni nos hemos enterado, porque hemos estado en forma asintomática. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Bueno, aquí tenemos nuevamente, la clínica es bien parecida a la fase histérica. Ahora, urinas polúricas, hay varias formas, este cuadrito es importantísimo. No es como la hepatitis A, que solamente es aguda. La hepatitis B puede presentarse en forma anistérica, hepatitis fulminante. Hepatitis aguda es igualita a la hepatitis A. Ojalá fuera hepatitis aguda, para que pase y se vaya. Pero la mayoría, no la mayoría, algunos casos evolucionan a la forma crónica. Y entonces, ¿qué puede suceder? La cirrosis y el carcinoma hepático. ¿Ya? Esas son las formas. A ver, fíjense ustedes, cuando es la infección anistérica, o sea, el paciente no tiene ningún signo ni síntoma. Podemos haber pasado muchos y no nos hemos enterado. Es de evolución benigna, pero en algunos casos puede evolucionar, cualquier forma puede evolucionar a la forma crónica. La hepatitis aguda es similar a la hepatitis A, la evolución se cura totalmente o también puede evolucionar a la forma crónica. La forma más grave es la hepatitis fulminante, como su nombre indica, fulminante. Paciente que se enferma con hepatitis B no dura una semana, destrucción total del hígado, se muere, ya entra en un coma hepático, ictericia marcada, necrosis masiva, pero más bien es 1 en 1000 casos, de acuerdo a la estadística, la epidemiología. Cualquiera de estas formas pueden evolucionar a la forma crónica. Por eso es que es importantísimo que ustedes pidan todos estos marcadores serológicos para ver cuál de estos tipos de hepatitis tiene el paciente, en cuál periodo está. Todos empiezan con la forma aguda, no todos. Hay otros que son anistéricos, ¿no es cierto? Empiezan con la forma aguda. Si es la forma aguda, se cura. Pero si cronifica, entonces ahí vamos a tener otros marcadores que nos van a dar positivos. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Si es hepatitis B aguda, la que hemos dicho que es parecida a la A, el tratamiento es el mismo. Dieta blanda y tratar los síntomas. Tratamiento
sintomático. No grasas, no picantes, reposo, restricción del alcohol. O sea, la dieta es importantísima. Lo grave, ¿cuál es, chicos? La hepatitis Crónica. Hepatitis B crónica. ¿Qué es la hepatitis B crónica? Es la evidencia sintomática o serológica. O sea, el paciente va a seguir con ictericia. Evidencia sintomática. Va a llegar un paciente que tenga ictericia y ustedes le van a preguntar ¿hace cuánto tiempo? Hace un año. Estoy con ictericia. O hace 6 meses. O hace 7 meses. ¿No? Entonces, o ahí ya tienen que parar la oreja y decir, no puede ser tanto tiempo. Pediré los marcadores serológicos o serológica de la prolongación durante más de 6 meses de los marcadores serológicos asociados a inflamación y necrosis histológicamente documentada. Ecografías, ¿no? Hay que hacer también. Entonces, fíjense cómo aparece el hígado en los casos crónicos, con fibrosis. Cuando la fibrosis es tan extensa que altera la estructura del lobulillo hepático, la lesión se define como cirrosis. Fíjense, este es el hígado. Este es un hígado saludable. Este es un hígado graso. Y este es un hígado con cirrosis. Cirrosis significa que se fibrosa, se endurece el hígado y no funciona. Entonces ese paciente muere de cirrosis. ¿Han escuchado hablar eso? ¿No? ¿Sí o no? Murió de cirrosis, dicen, pero no saben por qué vino la cirrosis. Una de las causas es la hepatitis B, otra de las causas la hepatitis C y también puede ser la hepatitis D. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando hay hepatitis B crónica? En la aguda ya hemos dicho igual que la hepatitis A. Dieta blanda y tratamiento sintomático. En la hepatitis B crónica ya hay que hacer tratamiento. ¿Con qué? Con antivirales. ¿Qué antivirales? Puede ser la lamivudina, el adefovir, tenfovir, el bivudine, el entecavir. Entonces se utiliza para hepatitis B crónica. ¿Qué hacen? Inhiben la replicación viral, hacen que el virus no se multiplique y actúan reforzando el sistema inmunitario para controlar el virus de la hepatitis B. ¿Ya? Reforzan el sistema inmunitario, pero hay que dar tratamiento en el caso de hepatitis B crónica. ¿Para qué? Para evitar ¿qué cosa? El carcinoma y la cirrosis. Bueno, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? La anamnesis, preguntar al paciente, ¿no? De acuerdo al mecanismo de transmisión. A ver, joven, usted, el último. ¿Qué le preguntaría a su paciente si sospecha de hepatitis B? Primero, si consume alcohol, pues... Ya, consume alcohol. Después... ¿Usa droga? ¿Droga? ¿Qué droga? Inyectable. Inyectable, porque ese es el mecanismo de transmisión, no es la inhalación, ¿no es cierto? Ni el fumar. Es la droga inyectable, por vía parenteral. ¿Qué más le preguntaría? Si tiene muchos contactos sexualmente, ¿no es cierto? Porque también es de transmisión sexual. Entonces, generalmente son las personas jóvenes o adultas que han ido incubando el virus que tienen esta. Pero niños generalmente no van a presentar, ¿no? Pruebas hepáticas. O sea, hay que pedir transaminasas. Si están elevadas las transaminasas, entonces hay que sospechar de hepatitis si el paciente está entérico, ¿no? Entonces, ¿qué van a estar? Los linfocitos elevados y debo pedir todos esos marcadores, ¿no? Son los marcadores hepáticos. Es el diagnóstico indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque voy a hacer serología. Voy a sacar sangre buscando antígenos y anticuerpos. ¿Está claro? Y aquí está lo que yo ya les dije. Los antígenos, todos son hepatitis B.
Antígeno de superficie, antígeno E, antígeno del core. Los anticuerpos respectivos, su anticuerpo de superficie, su anticuerpo E y su anticuerpo del core. Aquí hay IgM, E y IgG. ¿Cuál es el que no es serológico? El antígeno del core, porque su anticuerpo es serológico. ¿Está claro eso, no? Ya. Bueno. Los antígenos que son importantes, a ver, ahí están los antígenos, antígeno de superficie, antígeno E y el antígeno del core. ¿Qué nos indica cada uno de estos antígenos? El antígeno de superficie se encuentra en la cápsula. Ese es el primero que sube, el primero en aparecer. Ahorita vamos a ver, significa infección. El antígeno de superficie. El antígeno E también es uno de los primeros en aparecer. ¿Qué significa su presencia cuando da positivo? Que el virus se está replicando. Y si da positivo, ese paciente en ese momento contagia. Si tiene una relación sexual, o sea, si tiene un contacto parenteral con otro paciente, contagia, porque el virus está en su mayor proporción. ¿Ya? Está en su estado de replicación viral. Es la forma activa de la enfermedad. ¿Y qué significa el antígeno del core? Este no se encuentra, como les decía, en la sangre. ¿Dónde se encuentra? En una biopsia, se detecta mediante una biopsia hepática. ¿Está claro, chicos? Bueno. Entonces, esto es lo que sucede en un paciente que ha enfermado de hepatitis B aguda, la forma buena, aguda, ¿ya? Esta línea roja, fíjense, aquí tenemos el tiempo. El tiempo puede durar años, semanas. El periodo de incubación es de 4 a 12 semanas. Yo me pinché hoy día y puede recién aparecer los signos y síntomas de aquí a 1 o 4 meses. 1 a 4 meses. 12 semanas de 4 meses o 3 meses. 1 a 3 meses. ¿No? Puede aparecer la clínica. Entonces, ese es el periodo de incubación. Pero ya en ese periodo de incubación sube el antígeno de superficie. Entonces, si me aparece un paciente donde yo sospecho por la clínica o por la epidemiología que pueda tener hepatitis B, yo no puedo dejar de pedir el antígeno. Todos deberían pedir, todos los marcadores. Pero el que no puede faltar es el antígeno de superficie. Es el primero en detectarse. Este antígeno de superficie dura un tiempo que da positivo y después empieza a caer. Entonces, a las 3, hasta las 10 semanas ya no hay, no se detecta ya. Eso es signo de buen pronóstico. Ese paciente está avanzando bien su hepatitis. ¿Se entiende? Hay un tiempo, un periodo de ventana. Periodo de ventana significa que no se detecta el antígeno de superficie ni su anticuerpo. Su anticuerpo recién empieza a subir después de semanas de haber caído el antígeno de superficie. Eso es periodo de ventana, no se detecta anticuerpos. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿qué pasa si me da positivo el antígeno de superficie? El paciente está con hepatitis B. ¿Está claro? ¿Qué pasa si me da positivo el anticuerpo de superficie? No me pueden dar positivos los dos. ¿Qué significa? Paciente que está en etapa de recuperación. Es buen pronóstico, ¿no es cierto? ¿Está claro? Este es el antígeno E, este rosadito. También empieza a subir temprano. ¿Qué indica el antígeno E?
Replicación viral. En este periodo el paciente es totalmente infeccioso. ¿Ya? Entonces sube, pero no está mucho tiempo y cae. No se detecta después de las 3 a 10 semanas. Pero inmediatamente cae, empieza a subir su anticuerpo y se mantiene por más tiempo. Si me da positivo el antígeno E, ¿qué significa? Infección aguda, el periodo de replicación. Si me da positivo el anticuerpo E, ¿qué significa? Paciente que está en estado de recuperación. ¿Sí? No pueden dar positivos los dos. ¿Está claro? A su vez, tenemos este amarillo que sube también el anticuerpo del core, la IgM. La IgM, ¿qué indica? Está un tiempo y después cae. ¿Qué indica? Hasta unos 3 meses puede estar positivo. Si me da positivo, ¿qué significa? Infección aguda, ¿no? ¿Cuáles son los 3 que indican infección aguda? Antígeno de superficie, antígeno E y el anticuerpo IgM del core. 2 antígenos y un anticuerpo. ¿Está claro? Pero también al mismo tiempo la IgG se mantiene positiva durante toda la vida del paciente. Entonces, ¿es signo de buen pronóstico o de mal pronóstico que la IgG dé positiva? Solo IgG. Solo IgG positivo. Buen pronóstico. Solo IgG porque positivo. sí, ya pasó. Buen Ya pronóstico. pasó, ya. Ese paciente alguna vez se enfermó de hepatitis B. ¿Está claro? Sí. Esto es en el caso de una hepatitis B aguda. Pero ¿qué sucede en el caso de una hepatitis B? La aguda es buena, ¿no es cierto? Con una crónica. ¿Qué sucede en el caso de una hepatitis B crónica? En el caso de una hepatitis B crónica, este antígeno de superficie no cae. Se mantiene vivo, por lo tanto no va a haber anticuerpo de superficie. Se mantiene vivo más de 6 meses. Entonces, yo debo, si aparece un paciente con sospecha de hepatitis B, pido todos los marcadores y debo hacer seguimiento cada 2 meses, 3 meses para ver cómo van los marcadores. Si se mantiene positivo el antígeno de superficie, ¿qué significa? Que está crónica. Hepatitis B crónica. ¿Qué quiere? Es signo de mal pronóstico. Mantenerse positivo el antígeno de superficie más de 6 meses, porque debería caer, entonces significa que esta paciente está cronificando. Y hay el riesgo de carcinoma y cirrosis. A veces, también en una hepatitis B crónica, este antígeno se mantiene positivo, pero no siempre. El indicador número 1 es el antígeno de superficie más de 6 meses. ¿Han entendido eso? ¿Sí? Pero además, la IgM y la IgG se mantienen igual. Es decir, la IgM sube, en la crónica estoy hablando, y después cae. La IgG se mantiene toda la vida del paciente. ¿Se ha entendido? ¿Qué hago yo si un paciente da IgG del core, anticuerpo IgG del core positivo, IgM del core negativo y da el antígeno de superficie positivo? ¿Aguda por qué? Crónica, IgG está dando positiva, ¿no? Y antígeno de superficie positivo. La IgM está dando negativo. No puede ser aguda. ¿Se entiende, no?
Ahora, la vacuna, hay vacuna para hepatitis B. ¿Qué es lo que inyectan para la vacuna? Ustedes les van a inyectar cuando vayan al hospital. Porque hay riesgo en los hospitales de que uno se pinche, por eso se opera, que se vacuna para hepatitis B. ¿Qué es lo que inyectan? Virus. ¿Pero qué parte del virus? Antígeno de superficie atenuada. Entonces, ¿qué van a formar ustedes como consecuencia de haber sido vacunados? Anticuerpo, eso van a formar, anticuerpo de superficie. ¿Qué pasa si en un paciente, por ejemplo, yo quiero vacunarlos a ustedes, saco sangre y algunos me dan IgG negativa del core, anticuerpo IgG del core negativo, y el anticuerpo de superficie positiva? ¿Se han enfermado alguna vez? No. No. ¿Qué significa? Fueron vacunados. No, a ver, piense. IgG del core, anticuerpo IgG del core negativo. ¿Qué significa eso? Que no obtuvo la enfermedad. No es aguda, pero a su vez el anticuerpo de superficie ha dado positivo. ¿Qué significa? Fue vacunado. Paciente vacunado. Paciente vacunado. ¿No? ¿Y qué significa si el anticuerpo IgG da positivo? Todos los demás dan negativo. Paciente recuperado de hepatitis B, ¿no? Paciente que alguna vez tuvo hepatitis B. No se olviden, IgM, anticuerpo, antígeno de superficie, y antígeno E, infección aguda. Al inicio, ¿no? Pero cuando ya la IgG está positiva, es después, IgG positiva, pero antígeno de superficie sigue positivo después de 6 meses, infección crónica. Entonces, doctores, ¿es suficiente hacer una sola vez, solicitar esos marcadores? No. Deben pedir y hacer seguimiento para ver cómo está evolucionando ese paciente. Yo he visto miles de casos de que dicen, ¿de qué murió? De cirrosis. Pero la cirrosis es una consecuencia. ¿De la hepatitis? ¿De qué? De la hepatitis. Puede ser de una hepatitis B o de una hepatitis C, que nunca le querieron, ¿no? Bueno, ahí está. El antígeno de superficie aparece en el suero de 1 a 10 semanas tras la exposición al virus, antes del establecimiento de la clínica, periodo de incubación. En los pacientes que se curan de la infección se negativiza. O sea, no debería, si un paciente está con buen pronóstico, ya debería dar después de un mes, debería, o de 2 meses, o de 3 meses, debería dar negativo el antígeno de superficie. Si se detecta más allá de 6 meses, infección crónica. ¿Está claro, no? El antígeno, el anticuerpo de superficie indica recuperación, es de este estamos hablando. Recuperación de la enfermedad, buen pronóstico, ¿no? Indica inmunoprotección. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está protegido de la enfermedad frente al virus. Es el último que aparece y lo hace después de desaparecer su antígeno. Desaparece su antígeno, hay un periodo de ventana y aparece su anticuerpo, ¿no? En la mayoría de los casos persisten de por vida el anticuerpo de superficie. Y el antígeno E, que indica replicabilidad activa e infectividad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente es contagioso. Su presencia asocia con frecuencia de niveles elevados de DNA y alta tasa de transmisión. Su negatividad es signo de buen pronóstico, es decir, si este cae, signo de buen pronóstico, porque aparece su anticuerpo. Pero si sigue positivo es signo de mal pronóstico, ¿no? En cambio, su aparición en los portadores crónicos se correlaciona con el desarrollo de cirrosis. Cronicidad. Bueno,
Esto ustedes lo tienen en su guía. ¿Qué significa una infección aguda? ¿Cómo debería interpretarse? Eso es parte de la práctica. ¿Ya? ¿Está claro, no, chicos? Por ejemplo, aquí, antígeno de superficie positivo, infección por el virus de la hepatitis C. Antígeno del core, ya hemos dicho que es con biopsia, porque está en el tejido hepático. Antígeno E, que indica replicación e infectividad. El antígeno E positivo indica infección crónica activa. Antígeno E negativo es una infección crónica inactiva. Anticuerpo del core IgM, infección aguda. Y anticuerpo del core de superficie, recuperación e inmunidad. ¿No? ¿Se ha entendido? ¿No? Es todo cuestión de pensar. Bueno, ya hemos dicho, para la infección aguda de hepatitis B no hay necesario tratamiento, solamente dieta y tratamiento sintomático. Y ya dijimos que para la infección crónica hay que dar antivirales. La profilaxis, como la mecanismo de transmisión es generalmente parenteral, por eso los vacunan para ir a los hospitales, porque ahí hay el riesgo de tener un accidente laboral. Pincharse con una jeringa, con una aguja, un paciente que tenga hepatitis B. Igual que para que tenga HIV, ¿no? Hay que vacunar contra el virus de la hepatitis B. Bueno, ¿se ha entendido A y B? Ahora, hepatitis C es una inflamación del hígado por otro virus, que es el virus de la hepatitis C. Bueno. 10 a 30% de los casos el virus se elimina de manera espontánea, es decir, son asintomáticos, pasan desapercibidos. 70 a 90% pueden ir a una infección crónica, o sea, esta es más grave que la hepatitis B, porque casi el 90% pueden cronificar, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? 20 a 30% cirrosis y 1 a 5% cáncer de hígado. ¿Por qué se transmite? Por tatuajes, sangre, transfusiones, compartir jeringas, relaciones sexuales de riesgo, vía materno-fetal. ¿Cuáles son los síntomas? La clínica es la misma: fiebre, cansancio, inapetencia, ictericia, náuseas, vómitos, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares, la misma clínica en todas las hepatitis. Bueno, ahí tenemos las vías, ¿no?, de transmisión, y las manifestaciones clínicas son similares. Datos de laboratorio. Chicos, 70% cronifica. ¿Qué quiere decir? Que hepatitis C, la fase aguda pasa desapercibida. O sea, esta cronifica. La infección aguda dura poco tiempo. Generalmente la infección es crónica y la mayoría desencadena cirrosis y carcinoma hepático. Entonces, ¿qué deberían pedir aquí? Solo tiene un antígeno del virus de la hepatitis C. ¿Qué deberían pedir? IgM e IgG contra el virus de la hepatitis C. Hepatitis C, anticuerpo, IgM o IgG. IgM indica infección aguda, pero lo más importante es el IgG, porque el 70% cronifica. ¿Está claro? Todo lo contrario de la hepatitis A. La B tiene una mezcla de las dos, hay aguda y hay crónica. Entonces, las manifestaciones clínicas: si hay una infección aguda por el virus de la hepatitis C, el paciente en el 15% se puede curar. 15% es muy pequeño el porcentaje, ¿no? Pero el 70% desarrolla una infección persistente o crónica, ¿no? De los cuales va a dar hepatitis crónica y asintomática en un 40%, pero cirrosis de inicio rápido en un 15%. De esos que tienen hepatitis crónica, insuficiencia hepática, cirrosis y carcinoma hepatocelular.
Por eso es tan peligrosa la hepatitis C, porque la mayoría cronifica, con el riesgo de insuficiencia hepática, cirrosis y carcinoma. ¿Ya? Son pocos, 15% los que se curan. Bueno, y ahí tenemos que la infección por virus de la hepatitis B se cronifica en el 80% de los casos y un 20 a 30% desarrollarán cirrosis. Se calcula que el tiempo medio de evolución a cirrosis es de 21 años. O sea, murió de cirrosis y nunca pensaron en hepatitis C. Existe una fuerte asociación entre el hepatocarcinoma y el virus de la hepatitis C. Se sabe que el tiempo medio para desarrollar esta afección es de 29 años. ¿Ustedes han escuchado hablar? Murió de cáncer. ¿Cáncer de qué? De hígado. Pero no aparece pues de la noche a la mañana. Puede ser el origen, la hepatitis C, que ha evolucionado con el tiempo, crónica, ¿no? Ese paciente ha ido desarrollando de a poco. Bueno, aquí tienes algunas preguntas. ¿Qué son las hepatitis virales? ¿Qué son, chicos? Inflamación del hígado producidas por virus, esos, ¿no? Que afectan al hígado. ¿Cuántos tipos principales de hepatitis? 5. A, B, C, D, E. ¿Cómo se transmite la hepatitis A? Fecal, oral, ¿no? ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Parenteral sexual. Parenteral, ¿no? Contacto sexual y congénito. 3. Transfusiones. ¿Cómo se transfusiones parenterales? ¿Cómo se transmite la hepatitis C? Lo mismo, ¿no? Parenteral, sexual, congénito. ¿Cuáles son los síntomas comunes de todas las hepatitis virales? Ictericia, colonia y colitis. Anuria, ¿cómo es? Coluria. Coluria, ictericia, náuseas, vómitos. ¿Existen vacunas para A y B? ¿Cuál es la diferencia entre hepatitis aguda y crónica? Que la aguda se mide temporal, la crónica es largo plazo. El tiempo, pues. La aguda es temporal y la crónica Largo plazo. dura largo plazo y puede causar daño hepático a largo tiempo. ¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar hepatitis viral? Los marcadores serológicos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la hepatitis viral? Según el tipo de hepatitis. ¿Cuáles son las que son tratamiento sintomático? A, la B aguda. ¿Y cuáles son las que son tratamiento antiviral? La B crónica y la C. Todas las que cronifican son tratamiento con antiviral. ¿Está claro?